Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. En esta declaración es la que nos motiva y por esa razón nos encontramos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Día a día, capítulo a capítulo, una lectura reflexiva, un encuentro diario y personal con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en Levítico capítulo 4, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, que habitas en el cielo y que también habitas en el corazón de los que te buscan con sinceridad, te pedimos que nos conduzcas en el estudio de tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En los primeros 3 capítulos de Levítico encontramos las ofrendas que se presentaban para los sacrificios voluntarios. Desde el capítulo 4 en adelante, nosotros nos encontramos con otro tipo de ofrendas. Nos encontramos con 2 tipos de sacrificios obligatorios. Ya no eran voluntarios como los de los primeros 3 capítulos. Eran sacrificios obligatorios. ¿Por qué? Porque es la ofrenda presentada por haber violado los mandamientos de Dios y buscar la purificación, y las ofrendas por el pecado que incluían la restitución y que significaban también la liberación de la culpa. Hoy nos detenemos en el capítulo 4, ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Dios sobre cosas que no se han de hacer y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación. La ofrenda incluía la muerte de un animal que tenía que ser sin defecto, sin mancha, tenía que ser perfecto, porque la ofrenda era lo mejor, y la muerte, el derramamiento de sangre, porque representaba al gran Cordero de Dios, cuya sangre sería derramada para redimirnos de nuestros pecados. Después se explica el versículo 4 cómo llevará, y explica cómo lo matará, explica todo ese ritual del sacrificio. En el versículo 11 habla de la piel del becerro, de su carne, su cabeza, sus piernas, su parte interna. El versículo 13 dice, si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente, aunque la falta haya quedado oculta a los ojos del pueblo, son culpables de haber hecho algo contra algunos de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. O sea, el sacerdote tiene que ofrecer primero por él, la ofrenda es primero por él y segundo por el pueblo. Este sacerdote ilustraba al sacerdote Jesús. Jesús no necesitó ofrecer ofrenda por sus pecados porque no había pecado en él. Así que Jesús actuó como sacerdote y como ofrenda directamente por el pecado del pueblo. Los detalles continúan y nosotros podemos leer, por ejemplo, en el versículo 20, haciendo con aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará con él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Sacará después el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el becerro. Es un sacrificio de expiación por la congregación. Así como la persona tiene que ser expiada, perdonada, purificada, también la congregación tiene que hacerlo. Versículo 22. Si el que peca involuntariamente es un jefe cometiendo una falta contra alguno de todos los mandamientos de Dios, sobre cosas que no se han de hacer, es culpable. Entonces, si es culpable, también tiene que presentar una ofrenda para expiar, es decir, para perdonar. La paga del pecado es la muerte,
Por eso la muerte del animalito representaba la muerte del pecador y simbolizaba la muerte del Hijo de Dios en una muerte sustitutoria. Así como el animal ocupaba el lugar del pecador, el Hijo de Dios habría de ocupar el lugar del pecador. La muerte del animal era simbólica, o sea, era real, pero no era una representación de la muerte real del Hijo de Dios pagando nuestros pecados. Versículo 27. Si alguna persona del pueblo peca involuntariamente cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos de Dios en cosas que no se han de hacer, es culpable. Y entonces otra vez ahí viene todo el procedimiento y toda la explicación. Versículo 32. Si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza, la degollará como expiación, etcétera. Continúan todos los detalles y todo el ritual, cómo participar del sacrificio, cómo transferir a través de la sangre que rociaba aquel lugar, los pecados eran transferidos al animal, del animal eran transferidos al santuario, y después un día al año se producía una purificación del santuario y eran transferidos allá afuera y lejos del campamento, porque finalmente los pecados, todos, serán cargados sobre el diablo, que los llevará no para perdón de otros, sino que los llevará como el responsable final de los pecados. Y cuando él sea destruido, entonces se escribirá la última instancia de esta historia de pecado, y el pecado nunca más, y el mal no se levantará dos veces, y todo será armonía, y todo será perfección, y todo será vida para siempre. Estas ofrendas, estos sacrificios que ilustraban el accionar, el movimiento del pecador en su aproximación, en su llegada al santuario, en su búsqueda del perdón, en su respuesta a la iniciativa de Dios de buscar, de perdonar, de restaurar, de sanar, de salvar. Y esto no era solo para ellos, esto es también para nosotros. El mismo procedimiento ocurre hoy. El santuario del cielo todavía está vigente. Ese santuario del cielo vigente que abre para nosotros esta maravillosa instancia de salvación. Ese Cristo que intercede, que ofrece sus méritos, que ofrece sus sacrificios, para que recibidos por intermedio de la fe, hagan de cada uno de nosotros personas perdonadas, purificadas, restauradas, recuperadas, llenas de fe, llenas de esperanza. Amigos, el santuario ilustra en plenitud la esencia de un Dios que vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Fue por eso que cuando Pablo pensaba y escribía sobre el plan de salvación, dijo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Qué sentido tiene rechazar? Por eso el mismo apóstol dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro para alcanzar la salvación. En estos momentos yo quiero hablar con Dios a través de la oración, colocando nuestra vida en sus manos. Vamos a orar.
Padre que estás en los cielos, gracias por este maravilloso plan de salvación. Gracias porque nos buscaste y nos buscaste para salvar. Y gracias porque podemos aceptarte para ser salvos. Nos acercamos con confianza. Necesitamos el oportuno socorro, sentir la paz del perdón y la seguridad de una vida para siempre a tu lado. Reconocemos nuestros pecados y pedimos nos perdones y nos limpies y nos laves en la sangre de Jesús. También te suplicamos que nos dirijas, nos reconocemos tu propiedad. Ayúdanos a seguir tus orientaciones. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias amigos por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.